El coronel Amador, que es el responsable de los operativos en asuntos de requisa o inspección de los centros penitenciarios, ayer se realizó uno en el centro penal del Valle de Siria, Francisco Morazán, pero no encontraron las novedades que pretendían o tenían información, o se acostumbra. Sin embargo, hablando de lo que es el sistema penitenciario, continuamos con el hacinamiento, ¿verdad?, con el congestionamiento. La capacidad de los centros penitenciarios en Honduras es de 8.000 y en la actualidad tenemos 16.880 privados de libertad. Hay centro penal que su capacidad, por ejemplo, el centro penal de La Esperanza en Tibucá, su capacidad son 80 privados de libertad y tiene 338 privados de libertad. El centro penal de Trujillo, Colón, su capacidad son 150 y tiene 361 privados de libertad. Entonces, no digamos el de San Pedro Sula, que su capacidad son 800 y tiene 2.792 privados de libertad. Ya llega a los 3.000, teníamos la información hasta ayer. Y creemos nosotros de que estos centros penales que van a ser entregados, el de Ilama Santa Bárbara, el de Morozalí El Paraíso y este que hablábamos ahorita, el de Valle de Siria, el Porvenir, vendrían pues no a resolver el problema, pero la propuesta, las recomendaciones que nosotros hemos realizado siempre es que no se sigan construyendo centros penales para más de 500 privados de libertad, porque no es lo mismo administrar un centro penal con 500 que uno de 1.000, ¿verdad? Y que no se sigan construyendo centros penales como en Ilama, Santa Bárbara, en Morozalí El Paraíso, que se construyan donde se cometió la comisión del delito, o sea, en la región o el departamento donde están los que han sido procesados o sentenciados, porque si vamos a trasladar privados de libertad para Ilama Santa Bárbara desde Trujillo, Colón o para Morozalí El Paraíso, los familiares de los privados de libertad van a gastar en transporte, hospedaje, alimentación, tiempo. Entonces no es recomendable para Honduras que se sigan cometiendo estas situaciones, porque de una y otra forma hay que pensar en la sociedad hondureña. ¿Otro tipo de derecho que tienen, para caso la alimentación, cómo está ahora? Antes eran 13 lempiras para cada privado de libertad, hoy son 30 lempiras, ¿verdad? Y nosotros siempre hemos manifestado, el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura manifiesta que se le sigue escuchando de las propuestas que hace, porque cuando nosotros iniciamos nuestras labores en el CONAPRED, a los privados de libertad eran 13 lempiras que se les daba, hoy se les da 30 lempiras para cada privado de libertad. Ha cambiado lo que es la alimentación, ¿verdad? Hay un menú, una circular por parte del director del Instituto Nacional Penitenciario, el coronel Luis Robelo Valladares, para todos los directores de los centros penitenciarios, en que implementen un menú, porque es posible, en virtud que ahora quien provee los alimentos es Banasupro y no personas privadas que no lo daban en buen estado. Entonces, las llamadas en los centros penales siguen saliendo, y las armas, ¿quién las mete a los centros penales? Bueno, recuerde que los centros penitenciarios no cuentan con el escáneo, con el detector de metal o detector de estupefacientes. Entonces, esta es la causa por las cuales no es posible, ¿verdad?, que sin infraestructura se detecten este tipo de cuestiones. Pero la situación no es culpa de los familiares o de los privados de libertad y hasta cierto punto de los policías penitenciarios. Es culpa de no proveérsele a los centros penitenciarios la infraestructura correspondiente para detectar este tipo de situaciones, porque no puede continuar. ¿Está fallando el sistema de seguridad? Por supuesto, sin estos instrumentos tiene que fallar, porque es manual, ¿verdad? Las quejas constantes en el CONAPRED es el maltrato que se le da a las familiares de los privados de libertad cuando van a sus visitas. Por ejemplo, aquí yendo al primer batallón de infantería, donde es un centro anexo al sistema penitenciario, yendo al segundo batallón de infantería táctico especial en Támara, batallón Cobras, y el tercer batallón de infantería en Naco Cortés, que son 4 centros anexos que tenemos, pero en todos los centros penitenciarios también hay quejas en donde a las mujeres, sobre todo, no se les da el trato que debe dárseles, ¿verdad?, cuando se les registra, ¿verdad? Se les obliga a acostarse en una camilla, hasta usar un guante, ¿verdad? Y entonces eso no debe de continuar, porque ese es un trato cruel, inhumano o degradante, no solo para el privado de libertad, sino para los familiares que los visitan.
Bien, y esto de las llamadas telefónicas, las empresas de compañía celular tienen parte de responsabilidad porque ellas son las que están proveyendo este servicio. Nosotros hemos manifestado que debe ser la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel la que debe de proveer ese servicio, pero en algunos más bien se han cerrado, no sabemos por qué, pero esto no debe continuar porque es la empresa que da mayor seguridad con la infraestructura que tiene y porque son fijos. Entonces, de una y otra forma, estamos recomendando que sea la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel la que preste ese servicio y no empresas privadas, porque no es lo mismo una empresa nacional que una empresa privada.